Bueno, estamos aquí con Blanca Fernández Morena, que es la consejera de Igualdad y portavoz del equipo de gobierno de Castilla-La Mancha. Blanca, ¿es tu primera vez en Globo? Sí, es mi primera vez en Globo y me está gustando, ¿eh? Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Pues mucha paz. Hoy me ha impresionado que te subes aquí, por supuesto cambia la perspectiva, pero no es lo mismo que te lo digan a verlo. Y luego la subida, que me ha dicho María Luisa que hemos ido rápido, pero a mí me ha dado la sensación de ir muy en paz, muy tranquilamente. Me gusta, me gusta. Es la primera, pero no será la última. Espero que no, espero que no. A mí lo que más me impresionó la primera vez fue el sosiego, la paz que se respira aquí arriba, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Qué silencio, ¿no? Sí, además es que da la sensación de que los problemas se quedan allá abajo, ¿no? Sí, 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 que duda cabe. Bueno, pues ahora mismo estamos sobre el río Buyaque, estamos también, fíjate, allí tenemos a Piedrabuena, iremos también circulando hacia Porzuna, que es básicamente, digamos, tu comarca, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, mi comarca es todo esto, Piedrabuena, Porzuna, y ya de aquí tirando para Cabañeros es lo que yo más conozco, lo que más he vivido y lo que me hace sentirme más identificada. De hecho, como vivo todavía en Porzuna, me hace sentirme como es mi toma de tierra, ¿no? Como con la realidad, no Sí, despegar. sí. Despegamos en globo, estamos un rato, pero luego bajamos a la tierra y Uno volvemos. baja a la tierra después, sí, ¿no? sí, Bueno, a la tú eres realidad. una mujer muy realista y muy sensata, con lo cual eso que me dices lo entiendo perfectamente. Bueno, yo creo que es eso, el seguir apegado a tus raíces, el seguir en tu comarca tiene mucho que ver. A ver, hay gente que se tiene que ir de su pueblo a la fuerza, sí, sí. o porque quiere, y yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? A mí particularmente me sirve de mucho para no despegar. Blanca, ¿cuál es el gentilicio de los nacidos en Porzuna? Porzuniegos. Porzuniegos. Y porzuniegas. Y porzuniegas, es verdad, qué curioso, ¿no? Sí, sí. Lo desconocía, ¿no? ¿Y qué puede ver el turista, el que quiere visitar esta zona? Por ejemplo, ¿qué puede ver en Porzuna? Bueno, en realidad en toda la comarca. Yo creo que esta es una comarca que hay que venderla entera, porque son pueblos muy humildes, sin embargo que recorriendo muy pocos kilómetros te puedes encontrar maravillas. La primera, estamos sobre ella, el río Buyaque. Por ejemplo. Hacer una ruta pues, en torno al río Buyaque, bañándote de vez en cuando para refrescarte, tomándote algo en algún camping o en algún establecimiento cercano, la verdad es que es una gozada. Y a lo largo del Buyaque pues, puedes estar en la Tabla de la Hiedra, te puedes ir a las Casas del Río, te puedes ir a Luciana, te puedes recorrer varios pueblos de la comarca. Luciana es otro punto también. Sí, que la Puebla de visitar. Don Rodrigo Claro, también, claro. sí, sí. Y viven mucho el Robledo, y viven mucho en torno a su río, respetan mucho el río, y a mí esta es una cultura que me gusta mucho, ¿no? Y en verano pues es espectacular, porque estos pueblecitos, gracias al río también, han tenido siempre, no una barbaridad de turismo, no vamos a decir una exageración,
pero siempre hemos tenido gente gracias al río. La verdad es que tanto la Junta como la Diputación están luchando mucho para que estas zonas sean turísticamente muy visitadas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo Piedrabuena, Porzuna, Luciana, todos estos pueblos se encuentran enclavados en una asociación de desarrollo que se llama Entre Parques, precisamente porque todos estos municipios, son 22 o 23, se encuentran enclavados entre el Parque Nacional de Cabañeros, las Tablas de Daimiel y el Parque de Alarcos, ¿no? Es un enclave privilegiado, de manera que, estando en esta comarca, puedes hacer perfectamente una visita al Parque de Alarcos y que te cuenten tu historia, nuestra historia, ¿no? Y disfrutar de ella. Puedes irte al Parque Nacional de Cabañeros y disfrutar en otoño de la berrea, en primavera de la explosión de la vegetación que tenemos por aquí y bueno, en todas las épocas del año disfrutar de Cabañeros porque es una maravilla. Y yo, hombre, hablando de mi patria chica, que es mi pueblo, pues decir que Porzuna, por ejemplo, tiene un volcán, el Cerro Santo, que le llamamos, que merece mucho la pena y eso engarza muy bien con esto que quiere hacer la Diputación de precisamente el campo de Calatrava, ponerlo como elemento de protección, ¿no? Pues la cantidad de volcanes, yo creo que tenemos la mayor concentración de volcanes del mundo en todo el campo de Calatrava y esto es un valor también, oye, que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y que hay que saber aprovechar. Como lo hemos tenido siempre, no lo hemos sabido valorar. Ahora que nos cuentan desde fuera que esto es un valor, oye, pues vamos a aprovecharlo también, ¿no? Y además yo creo que hay una tendencia por parte del turismo a visitar zonas, digamos, vírgenes, entre comillas, ¿no? Como zonas poco visitadas hasta ahora y que evidentemente han gozado, tienen un prestigio, pero más cercano y no tan lejano, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia ha tenido mucho que ver con eso. Es verdad que desde que hemos superado los peores momentos, ¿no? del COVID, poco a poco se fue viendo cómo la gente recurrió al turismo de interior y en Castilla-La Mancha hemos sido claramente un destino privilegiado, ¿no? Sin duda. En esta zona y en muchísimas otras zonas porque la región tiene maravillas. ¿Esto será temporal o será duradero? Yo creo que va a ser al final duradero. Vamos a tener turismo, que es el de siempre, más tradicional, de playa o de visitas a países extranjeros, que está muy bien, y luego vamos a conocer más lo nuestro, porque encuentras tranquilidad. Y bueno, yo creo que estos años tan duros, por motivo de la pandemia, también han tenido una parte bonita. Mucha gente que no venía a los pueblos, originaria de los pueblos, o de segunda generación, ¿no? Ha vuelto otra vez a reencontrarse con sus raíces y yo veo gente que se está comprando incluso la segunda vivienda. Claro, la naturaleza, todo el mundo con la pandemia es lo que, si hay que sacar alguna conclusión positiva, que yo creo que muy pocas, esta es una de ellas. Es una de ellas, sí. Yo decía que para los artistas ha servido para más creatividad y evidentemente para el ciudadano normal pues irse al pueblo, al entorno natural, ¿no? Sí, 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 y volver a descubrir lo que quizás ya no mirábamos, ¿no? Porque no era moderno o desde otros ámbitos se podía considerar que no éramos modernos los que nos quedábamos por aquí, ¿no? Y bueno, mirar otra vez a lo nuestro, a nuestras raíces, al mundo interior que decimos, ¿no? En nuestras campañas, yo creo que siempre es muy positivo. La tabla de la Hiedra forma parte de la historia, de los afectos y de los recuerdos de muchos ciudadrealeños, de distintos pueblos y localidades. Todos a lo largo de nuestra vida hemos disfrutado de un baño en la tabla y hemos podido degustar los cangrejos que también se guisan en la zona y, por supuesto, las judías con perdiz que son conocidas en Piedrabuena. En fin, se trata de un lugar, de un espacio natural que tiene un enorme aprovechamiento desde el punto de vista turístico por sus baños, por las posibilidades que ofrece de disfrutar de la naturaleza, de hacer senderismo, de la práctica acuática. En definitiva, es un lugar privilegiado que, a pesar de las dificultades que en estos momentos existen desde el punto de vista medioambiental, el Ayuntamiento de Piedrabuena cuida con mucho mimo y verdaderamente es una apuesta para quienes quieran recuperar esos veranos tan tradicionales de los españoles, que era ir a disfrutar de los ríos, de una buena comida, de su siesta correspondiente y de una tarde de juegos, de familia y de afectos. Hemos elegido esta comarca, Porzuna, Piedrabuena, la Tabla de la Hiedra, evidentemente, porque tú has nacido en Porzuna y evidentemente supongo
que tendrás muchas anécdotas que te hayan acaecido en esta tierra, ¿no? Bueno, la primera de ellas, a ver, yo nací, claro, en Ciudad Real, porque no se nacía ya, en mi época se nacía en el Sí. hospital, pero bueno, claramente el día después estaba en el pueblo. Sí. Pero mi padre era camionero y trabajaba en diferentes puntos de España, entonces toda la familia nos íbamos con él. Y yo desde muy pequeña, primero estuvimos en Guadalajara, en Almonacid de Zorita, del que apenas tengo recuerdos porque era muy pequeña, y luego estuvimos en Burgos, en un pueblo que se llamaba Villasur de Herreros. Y ahí es donde yo pues tengo más recuerdos, ¿no? Era otra naturaleza distinta a esta, mucho más verde, mucho Sí, más... y más frío. Y un frío, unos inviernos, que no se los recomiendo a nadie, lo duro que era aquello. Pero yo enseguida me fui al pueblo. Mis padres se quedaron allí, mis hermanos pequeños también, pero a mí me mandaron al pueblo porque su idea era irse al pueblo, de manera que cuando tuve que empezar infantil, que empecé infantil con 5 años, me mandaron, pues a los 4 años y medio, 5 años, me mandaron al pueblo. Y mi primer recuerdo así potente del pueblo es el esfuerzo que yo tuve que hacer por adaptar ese acento castellano-leonés con 5 años, con una dicción perfecta, al acento porcuniego para que a mí me aceptara la gente de 5 años como yo. Que es como te distinto, puedes comprar. que es distinto. Absolutamente distinto. Entonces Sí. es una anécdota que siempre recordaré, porque con 5 años yo recuerdo perfectamente escuchar y poner oído para imitar el acento de esa gente. Oye, y al par de semanas ya hablaba como una porcuniega más, y sin ningún problema, y me aceptaron desde siempre sin ningún problema. Blanca, estamos en un globo conducido por María Luisa Cabañero. ¿Quién no conoce a María Luisa Cabañero, verdad? Es decir, súper conocida y una atleta de primera, ¿no? Yo creo que ya ha conseguido todos los premios que había que conseguir, pero todavía que conseguirá más, sin duda alguna, ¿no? Digo que cuando estamos en su globo, y la verdad es que, ¿cómo se ve la provincia de Ciudad Real desde un globo? Bueno, en realidad no te sabría decir, me tienes que invitar más veces Sin y ya duda. te hago yo una descripción Sin duda. de cómo lo veo. Pero esta zona nuestra, pues se ve, ¿cómo decirte? Es lo que es mucha sierra, mucho monte y mucho verde. Nuestro río que le da frescor y le da vegetación, una vegetación especial a la zona, pero al mismo tiempo es una tierra humilde, una tierra que se dedica a trabajar todos los días el campo. Hay muchísimo olivo, como podéis ver, hay mucho cereal, hay poco regadío, hay mucho secano sobre todo, y hay mucho esfuerzo por parte de agricultores y ganaderos para salir adelante. Entonces esta sigue siendo una tierra humilde que necesita lógicamente de la implicación de los poderes públicos, que cuando... Además, en estas zonas nuestras, precisamente ese discurso que niega el hecho europeo y la necesidad de estar constituidos en Europa y tener políticas comunes, como es la política agraria, es muy evidente que esta zona, en el siglo XXI, no podría sobrevivir por sí misma sin la política agraria comunitaria, frente a la globalización, porque la economía de hoy está globalizada y competimos con otros países, otros sistemas de producción, y es evidente viendo los campos que se necesita de mucho apoyo y de mucha ayuda para que no se despueblen los pueblos. Estamos hablando de no despoblar, pues lógicamente se necesita apoyar. Y yo creo que desde arriba se ve lo que es, lo que pasa que con una perspectiva más interesante, muy interesante. La verdad es que sí, ¿no? Porque aquel pueblo, María Luisa, que tenemos allí, ¿cuál es? Alcolea de Calatrava. De Calatrava, Estamos sí. sobrevolando Alcolea de Calatrava. Fíjate que cerquita está, se ve desde aquí, de Desde aquí se ve cerca, luego coges el coche, no es que esté lejos. No está lejos, pero no parece que hay esté tan kilómetros, cerca, ¿no? claro. Ya, Alcolea y Piedrabuena, son dos pueblos además que han progresado de manera muy equilibrada porque han tenido gestión municipal, a mi modo de ver, muy inteligente. Piedrabuena ha apostado por un crecimiento sostenido, apostó por su polígono y le ha ido muy bien. Es un pueblo que se mueve mucho porque está muy vivo, porque también el tejido asociativo, ¿no? Pero desde el ayuntamiento se ha impulsado que haya actividades culturales, deportivas, que haya vida, que dé gusto vivir en el pueblo. Y Alcolea también una gestión muy inteligente porque se apostó ya desde Ángel Caballero, que llevaba toda la democracia, cierto. y ahora Eduardo, pues... Sí. Por calidad de vida, sobre todo para las personas mayores, mucha calidad de vida. Entonces Alcolea... son apuestas estratégicas Sí, que sí, se sin toman duda alguna. y marcan al final lo que es un pueblo. Que digo que Alcolea de Calatrava es el pueblo de nacimiento del presidente de la Diputación, Sí. de José Manuel Caballero. Sí, claro. Y bueno, sigue siendo, como sabes, concejal Sí, en su pueblo. sin duda, así es. Sí. Así es. Blanca, yo creo que uno de los valores importantes de esta tierra y de esta zona en concreto son las personas, la gente, ¿verdad? Sí. Yo creo que es de lo que más podemos disfrutar.
A mí me parece que hacer política a lo mejor en ciudades más grandes tiene otras cosas chulas, ¿no? Posiblemente, como lo desconozco, no lo sé. Me refiero a Madrid, a Barcelona, Ciudad Real, al fin y al cabo también tienes el trato cercano con la gente. En cualquier ciudad de Castilla-La Mancha el trato cercano está muy accesible, ¿no? Pero yo creo que uno de los privilegios que tenemos la clase política en la región es precisamente ese, la cercanía, el que nuestra gente está muy cerca. Entonces, para lo bueno y para lo malo, las cosas están a la vista de quien las quiera ver. Es verdad que cuando estás en el poder, entre comillas lo del poder, tú me dirás, pero cuando estás ostentando, sí, una posición de poder, a veces el que gestiona es el último que se entera de las sensaciones que hay en la calle, pero quizás es porque nos envolvemos en nuestro propio mundo. Si realmente tienes un pie, una toma de tierra verdaderamente en la realidad, te enteras pronto de las cosas, porque es que estás ahí viéndolo, ¿sabes? Y la gente te cuenta cómo le va, y esto para mí es un privilegio. Bueno, y en Piedrabuena, ¿qué podemos ver, Blanca? Bueno, en Piedrabuena, en la tabla de la Hiedra, como vengas a Piedrabuena, no vayas a la tabla de la Hiedra, es una obligación. También si quieres comer en cualquiera de los establecimientos, hay muchos y que se come extraordinariamente, es un momento para aprovechar. Y yo recomendaría mucho Mayo, las cruces de Mayo, a mí me parece lo más bonito, impresionantes. Han sido, bueno, las hemos grabado en IMAX Televisión, las cruces de Mayo y los mayos. Sí, bueno, aquí a mí me parece impresionante, los mayos, es verdad que nosotros en el pueblo también tenemos mayos, y bueno, son muy diferentes y merece la pena ver los distintos tipos de mayo que hay en la comarca, pero las cruces como en Piedrabuena en ningún sitio, y eso sí, el corpus como en Porzuna en ningún sitio. Pues invitamos a todos los televidentes a que se personen, sobre todo en estas épocas concretas, pero esta zona se puede visitar en todo el año. Sí, en todo momento, porque además hay casas rurales, ya desde hace 2 décadas aproximadamente, que apostamos por la creación de los grupos de desarrollo rural, y bueno, con fondos europeos se ha ido impulsando, pues ni grandes hoteles ni nada, aquí no, de lo que se trata es de que haya alojamientos que sean de calidad y que respondan a las necesidades reales. Sin duda. Se apostó por el modelo de las casas rurales y yo creo que ha sido muy exitoso, y en cualquiera de estos pueblos te puedes encontrar una casa rural. Que digo, Blanca, que silencio tan enorme, ¿no?, que te hace como relajarte y encontrarte a ti mismo, ¿verdad? Sí, por primera vez hace mucho tiempo no escuchaba claramente mis pensamientos. Así que quizá también para escapar del mundanal ruido sería una buena recomendación, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, gracias a vosotros. Que sigas con esa eficaz gestión que estáis haciendo, bueno, y tú estás haciendo. Y nada, prometo que volveremos a subirnos. Muchas gracias, Julián, y gracias, María Luisa. Ha sido una experiencia maravillosa. Me alegro.